El delito de falso testimonio forma parte de los delitos de falsas declaraciones probatorias tipificados en el artículo 409 del Código Penal. El texto legal señala: el testigo, perito, traductor o intérprete que, en un procedimiento judicial, hace falsa declaración sobre los hechos de la causa o emite dictamen, traducción o interpretación falsos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si el testigo en su declaración atribuye a una persona haber cometido un delito, a sabiendas que es inocente, la pena será no menor de 2 ni mayor de 6 años. El juez puede atenuar la pena hasta límites inferiores al mínimo legal o eximir de sanción si el agente rectifica espontáneamente su falsa declaración antes de ocasionar perjuicios. En esta ocasión vamos a desarrollar aspectos como el bien jurídico protegido, el sujeto activo, momento del delito, conducta típica y retractación. Bien jurídico protegido. Una primera postura tradicional que explica el objeto de protección penal es aquella que sigue el lineamiento romanista de entender al falso testimonio como un crimen falsi. De ella se establece que es la fe pública, el bien jurídico de protección y que el poder penal busca sortear criminalizando el falso testimonio que debilita la confianza social asentada en ellas. De una evolución de la concepción del bien jurídico hacia las tesis administrativistas, se estipula que el objeto de protección penal se concentra en la impartición de la justicia. De ella se han sorteado hasta 2 posiciones. Una primera establece que las falsas declaraciones probatorias atentan al acto de decisión judicial. La proyección vulnerante de las falsas declaraciones probatorias siempre llegará a la sentencia, pues las volverá injustas. Por ende, este es el planteamiento tutelar a la fase de deliberación del proceso. Una posición concreta es la que se enfoca en presentar una pluriofensividad de parte del falso testimonio. Por un lado, un bien jurídico supraindividual, consistente en las decisiones judiciales, como expresiones de una correcta administración de justicia, el objeto principal de protección, y por otro lado, un bien jurídico individual consistente en el derecho de las partes afectadas por esa sentencia injusta. Sería el objeto de protección accesorio. Una segunda postura establece que las falsas declaraciones procesales afectan al acto de probanza, la función procesal probatoria. Se atenta a la labor probatoria del proceso. Entonces, el interés de la tutela penal se detiene en la fase probatoria del proceso. De esta postura, la cual seguimos, se estipula que, concretamente, cabe darle protección penal a aquellas pautas o reglas preestablecidas que guían la formación de las pruebas en el proceso. Y de ahí sostenemos que hay 2 principios cuya conjugación consolidan el bien jurídico específico. El principio de veracidad, también denominado principio de fiabilidad, establece la sujeción histórica mínimamente realística de lo advertido por el testigo al momento de brindar las versiones. Es el apego a lo percibido sobre la realidad de los hechos. Por otra parte, el principio de integralidad, también denominado completitud, exige al testigo brindar toda la información percibida al momento de la formación de sus versiones como elementos probatorios para el proceso. Sujeto activo. El artículo 409 lo identifica con la palabra testigo. El falso testimonio es un delito de infracción de deber propio. El fundamento de su punición se halla en la vulneración del deber especial de decir la verdad en torno a lo percibido sobre los hechos que son materia del proceso. Nos referimos al deber procesal de veracidad. Este es un tipo penal en blanco, ya que el término testigo es un elemento normativo que nos autoriza remitirnos a las normas procesales para establecer su concepción. Pero advertimos que las diferentes normas procesales tienen diferentes significados sobre el concepto testigo. Por ello, partiendo de esta concepción procesal, debemos establecer un baremo interpretativo para conocer los alcances del testigo como sujeto activo del delito de falso testimonio.
De ello hemos advertido las siguientes características. Primera característica es la percepción del testigo sobre los hechos relacionados al hecho objeto del proceso judicial. Un aspecto importante a resaltar es la de estar ante un testigo conocedor del hecho pasado que va a declarar. De ahí encontramos al testigo directo, ya que a través de sus sentidos pudo captar el hecho o también por otros medios. Excepcionalmente, algunas normas procesales como el artículo 166 del Código Procesal Penal reconocen la calidad probatoria del testigo indirecto o también llamado testigo de referencia, siempre que indique el momento, lugar, persona y medios por los cuales obtuvo el dato relacionado al hecho objeto del proceso. Otra característica es la capacidad fisiológica y psíquica del sujeto para declarar ante la autoridad competente de lo percibido en relación al hecho objeto del proceso. El testigo es una persona física apta para declarar. Ingresan aquí, por ejemplo, casos como sordomudos o los sordociegos, quienes, si bien ostentan dificultades fisiológicas para una normal transmisión de sus ideas, su capacidad de testimoniar no está totalmente anulada. De esta podemos establecer que el presente es un delito de propia mano, cuya experiencia o percepción personalísima hacen del sujeto activo una intervención personal en la comisión de la falsedad durante la declaración. Una tercera característica es la que establece la identificación o autorización del testigo para declarar por parte de la autoridad competente. De aquí importa rescatar dos situaciones necesarias. La primera establece que no cualquier persona puede ser admitida para dar un testimonio, sino aquel oficialmente reconocido como tal. De esta establecemos que no interesa la fuente o la procedencia del testigo. Puede ser un testigo propuesto por el testigo o ordenado por el juez. Otra segunda situación es la que importa que el encargado del proceso autorice disponer la realización de la toma de declaración testimonial. De ahí también cabe el supuesto de la presentación espontánea del testigo para declarar. Una cuarta característica establece la ajenidad o neutralidad del testigo con el objeto del proceso. Nos referimos al testigo propio. La ajenidad del testigo explica que no es sujeto activo el testigo que declara en su propia causa, o de otra manera, no es testigo quien declara en causa propia o personal. Por lo pronto, no son testigos típicos para este delito las partes del proceso, el denunciado, investigado, procesado o acusado, los coimputados en un mismo proceso penal, el testigo impropio, ya que corre la misma suerte que el imputado, que se puede haberse comprometido por su declaración. Sí son testigos y por ende sujetos activos el denunciante, el querellante y los agraviados. Una quinta característica del testigo es que debe advertirse la ausencia de impedimentos o prohibiciones procesales para rendir el testimonio. De ahí importa rescatar dos supuestos. Los testigos dispensados son aquellos testigos facultados a no declarar. Se les exime el deber de declarar. La realización de la declaración va a depender de estos testigos. La norma procesal establece la posibilidad que se excusen de relatar por cuestiones de relaciones personales o familiares. El otro supuesto, los testigos inhabilitados, a los que se les excluye el deber de declarar, son los que están prohibidos a no declarar. La norma procesal exalta la imposibilidad de dar su declaración por dos razones: sean profesionales, esto es, conocen del hecho de su cliente en el ejercicio de la profesión, por ejemplo, los abogados, los médicos, los periodistas y los sacerdotes, o por razones funcionariales. Los empleados públicos conocen de la información del Estado, información clasificada como secreta o reservada. Momento del delito. El artículo 409 acompaña al verbo rector la expresión en un procedimiento judicial, que fija el momento específico de comisión. Esto es, el falso testimonio es un delito de contexto y se realiza en el ámbito de un procedimiento judicial. Esta expresión se actualiza con la de proceso judicial, que alude a toda actuación jurisdiccional o conjunto de funciones bajo competencia o control del órgano jurisdiccional, sin distinción de materia, grado, jerarquía, sectorización o estabilidad laboral.
no forman parte o no son momento de comisión del delito las investigaciones a cargo de policías, de fiscales o los procedimientos administrativos. Sobre los límites temporales del proceso judicial para establecer en qué momento es típico un falso testimonio, cada proceso en sí goza de su particularidad, pero desde una visión genérica podemos establecer que el momento inicial lo determina la admisión judicial de la denuncia o la demanda y el momento final lo establece la sentencia o la decisión judicial definitiva. En este ámbito sí sobresale el aspecto probatorio, la etapa probatoria, que es por lo común donde se va a ejercer el falso testimonio. Una situación especial corresponde al proceso penal. De plano, la etapa preliminar, la investigación preliminar y la investigación preparatoria no forma parte del momento delictivo si es que el testimonio es recabado por el fiscal. Empero, cuando hablamos de investigación preparatoria en la actuación o investigación preliminar en la obtención de la prueba anticipada por parte del juez, no cabe duda que un testimonio falso configura el presente delito. Conducta típica. Hablamos de la declaración falsa de un testimonio. El artículo 409 emplea la frase hace falsa declaración. Se define como una comunicación testimonial carente de verdad. Un primer aspecto es establecer la falsedad de la declaración. La falsedad parte de una relación entre los dichos del testigo y la verdad de los hechos. El problema reside en definir cuál es el objeto de referencia de la verdad de los hechos que se afecta con la falsedad. De plano, dos posturas plantean o desarrollan esta problemática. De ahí la tesis objetiva indica que la referencia a una verdad es en relación a lo acontecido o lo realizado. Es la realidad fáctica o la verdad objetiva. Por otra parte, las tesis subjetivas indican que la referencia a una verdad es en relación a lo percibido, sobre los hechos. Es el objeto de referencia del hecho experimentado, la realidad percibida o la verdad subjetiva. Esta última tesis es la que tiene asidero y se aplica en la interpretación del artículo 409. Otro aspecto a desarrollar es sobre el verbo rector, hacer declaración, que consiste en relatar, manifestar o informar datos al interrogador, que supone a su vez una contradicción comunicativa a la verdad de lo percibido por el testigo. De plano, dos modalidades son las que establecen las formas comisivas. Afirmar la falsedad consiste en una comunicación procesal positiva del testigo sobre la falsedad o lo contrario o distinto a la verdad de lo que se percibió sobre los hechos que se debate en el proceso. Es una modalidad de acción. La negación de la verdad consiste en una comunicación procesal negativa del testigo sobre la veracidad en cuanto desconoce o rechaza la verdad de lo que percibió o lo que sabe del hecho que se debate en el proceso. También es una modalidad de acción, pero aquí se niega el dato real que se percibió. Consideramos también la adecuación de una modalidad a través de la omisión impropia en aplicación del artículo 13 del Código Penal, y nos referimos a reticencia. La modalidad omisiva del falso testimonio consiste en no declarar un hecho o un dato percibido que está relacionado con el objeto del proceso. Consiste en callar, silenciar, ignorar la verdad subjetiva o lo que se conoce de los hechos. Es el silencio falaz. Por último, de esta afirmación, negación o reticencia de la verdad subjetiva, tenemos que verificar la potencialidad lesiva del falso testimonio, la misma que la desarrollamos con la capacidad de inducción a error judicial en la valoración probatoria del testimonio. La declaración mental del testigo logra potencialidad lesiva si tiene aptitud para generar el convencimiento al juez, evidentemente fallido, sobre la significancia probatoria. De ahí se logra conseguir la apariencia objetiva de veracidad, es decir, cuando es una declaración verosímil en razón a su capacidad para la acreditación del hecho o una declaración creíble para superar
la etapa seleccionadora y valorativa del proceso. Retractación. En el tercer párrafo del artículo 409 del Código Penal se describe la fórmula de la retractación, la misma que constituye una excusa absolutoria. Razones político-criminales para su admisibilidad residen en la vigencia de los principios de veracidad e integralidad en las declaraciones procesales. Aun cuando fueran falsas, existe la oportunidad procesal para ser restablecidas, y eso es lo que se atiende para la aplicación de la retractación. El sujeto activo mendaz se rectifica, se desdice, corrige su falsedad que brindó como testigo. Para lograr neutralizar la falsedad, importa analizar determinadas características. Una retractación espontánea o voluntaria consiste en la determinación del infractor mendaz de corregirse de su falsedad y de declarar con la verdad. Una retractación completa supone la identificación de todo lo falso que se ha aseverado y su reemplazo con la verdad. Explícita es la retractación cuando se habla de una corrección claro, contundente de haber dado la verdad en reemplazo de una anterior declaración falsa. Retractación procesal, la cual se condiciona siempre que la rectificación se dé en el mismo proceso en que se realizó la falsedad. Una retractación formal se establece cuando es recabada por la autoridad judicial siguiendo la misma formalidad procesal de la anterior declaración falsa, y una retractación oportuna está circunscrita a límites temporales. No hay problemas en afirmar que el límite inicial lo constituye la consumación formal del delito, pero atendiendo a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 409, el límite final se establece siempre que la falsa declaración no haya ocasionado perjuicio. Punibilidad. El 409 habilita al juez la posibilidad de recurrir a la exhibición de la pena o la disminución de ella. Bajo ese enfoque consideramos que el juzgador tiene que tomar en cuenta aspectos como la relevancia de la falsedad y la oportunidad de su corrección.